Aleluya, Cristo vivo está. Bienvenidos esta mañana a nuestra celebración de Domingo de Resurrección. Dios le bendiga en cuanto alabamos al Señor esta mañana. Celebrar a Cristo, celebrar.
cuán grande abismo entre nosotros, cuán alto monte fallezca. Con desespero volví al cielo y en la noche clamé a ti. Ahí en lo oscuro tu amor profundo cruzó la sombra y me alcanzó. Y has consumado y el fin escrito, mi esperanza está en Jesús.
esta mañana, en este domingo de resurrección, estamos celebrando a Jesucristo porque Él vive. Y estamos en nuestro cuarto principio en nuestra serie Victorioso. Y el principio que estamos tratando ahora es el principio de confianza en el Señor. En el libro de Lucas, capítulo 9, Jesús hace una determinación clara que va a emprender o va a empezar su camino hacia Jerusalén. Y en cuanto Jesús está caminando con sus discípulos en el camino hacia Jerusalén, en su camino hacia la cruz, Él les está enseñando principios importantes, lecciones importantes que los van a equipar para seguir y llevar adelante la misión y los propósitos del reino de Dios. Y también les está dando principios para ser victoriosos en la vida, en servicio y en su relación con el todo omnipotente. El primer principio que tratamos fue el principio de la determinación. El segundo principio que tratamos fue el principio de poder. En Lucas 10, capítulo 10, verso 19, el Señor Jesucristo le declaró a los discípulos: les doy poder sobre toda la fuerza del enemigo. Es necesario tener poder y Cristo Jesús te da el poder para ser victorioso sobre el enemigo, el diablo, sobre el mundo y sobre la carne. El tercer principio fue el principio de la adoración, que fuimos creados para adorar a Dios, y cuando adoramos a Dios, cosas maravillosas suceden en nosotros, alrededor de nosotros y a través de nosotros. Y el cuarto principio que estamos considerando ahora es el principio de la confianza en el Señor. El domingo pasado fue Domingo de Palmas. Fue el día que reconocemos que fue la última entrada, la entrada triunfal de Cristo Jesús a Jerusalén antes de su crucifixión. Y que Dios anhela que nosotros le adoremos a Él. Este viernes fue Viernes Santo. Fue la noche en que nosotros reconocemos que Cristo Jesús fue crucificado, el Cordero de Dios crucificado, el Cordero que fue crucificado, sacrificado en la Pascua para que el juicio de Dios no entrase a la casa de los hijos de Dios. La sangre de Cristo Jesús, y celebramos o recordamos las 7 últimas palabras de Cristo Jesús desde la cruz en el momento de su muerte. Ahora es domingo de resurrección. Es el domingo que celebramos la victoria de Cristo Jesús del sepulcro, de la muerte, porque en este día celebramos que Él vive. Jesús vive. Y la resurrección para nosotros, los que creemos en Cristo Jesús, y para el mundo incrédulo que todavía no ha creído en el Señor, para el creyente, la resurrección es la piedra angular de la fe cristiana. Cualquiera que va a ser un seguidor genuino de Cristo Jesús, es necesario creer en la resurrección. ¿Por qué? Porque la resurrección comprueba que Cristo Jesús es el Hijo de Dios, de acuerdo a Romanos 1:4. La resurrección asegura para nosotros y para toda la humanidad, asegura el perdón de nuestros pecados, conforme a Primera de Corintios, capítulo 15, verso 17. La resurrección afirma que el reino de Dios tiene un rey, y su nombre es Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de
señores, conforme a Apocalipsis capítulo 1 versos 17 y 18. La resurrección aprueba o afirma para el seguidor de Cristo Jesús que la muerte no es el fin, sino que es sencillamente el principio de una eternidad perfecta con Dios, conforme a 1 Corintios capítulo 15 versos 20 al 23. La resurrección afirma la victoria final de Cristo Jesús sobre el pecado, sobre la muerte, sobre los anhelos de la carne, sobre la potestad del mundo y sobre toda religión falsa y decepción de mentira que este mundo puede crear, de acuerdo a Apocalipsis capítulo 5 versos 5 y 6. Y últimamente la resurrección confirma o afirma nuestra restauración. La resurrección nos asegura nuestra restauración. La restauración nuestra en nuestra relación con Dios, la restauración de nuestras vidas quebrantadas, la restauración de nuestras heridas, la restauración a nuestros dolores, restauración de pérdida y de el aislamiento que uno sufre en este mundo. Es el depósito de tu restauración. La palabra de Dios nos dice en el libro de Lucas capítulo 24, los versos 1 al 12. En el primer día de la semana, muy temprano en la mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres fueron con ellas. Y hallando removida la piedra del sepulcro y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a la tierra, les dijeron: ¿por qué buscas entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. ¿Se acuerdan de lo que él les habló cuando aún estaban en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día? Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a los otros demás. Era María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos le parecían locura las palabras de ellas y no las creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro y cuando miró adentro, vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. La palabra de Dios nos dice en primer lugar que era el primer día de la semana. Mateo nos declara que era el primer día después del día de descanso o el día de reposo, que es el sábado. Era domingo en la mañana. Las mujeres y todos los discípulos, el discípulo principal Juan, que había estado en la crucifixión del Señor, habían visto físicamente como testigos la muerte de Jesucristo en la cruz. Literalmente ellos miraron a Cristo Jesús morir, expirar y dar su último suspiro en la cruz del Calvario. No era una historia, no era un sueño malo.
la muerte de Jesucristo era un hecho real. Tan real era el hecho que ellas habían preparado las especies para ir y aromatizar el cuerpo de Cristo Jesús en el día domingo después del día de descanso. Era una realidad y iban en camino a la tumba. ¿Qué era la tumba? Era el lugar del descanso eterno del cuerpo de Cristo Jesús. Mi hijo fue al este hace unos años atrás en un viaje a la capital de los Estados Unidos y fueron a visitar lugares de mucha visita, en lugares en donde hay mucho turismo. Y uno de los lugares en cual fueron fue a la tumba de Benjamin Franklin. Y tomó una foto, me la mandó. Y ahí físicamente miramos el lugar del descanso final de este hombre que fue uno de los cuadradores de esta nación, Benjamin Franklin, que murió hace más de 200 años atrás. Y todavía está la tumba. Y ellos, estas mujeres, en igual manera, iban a una tumba, el lugar del eterno descanso del cuerpo de Cristo Jesús. ¿Cuándo? El día domingo. El día después del día séptimo, el día de descanso. Después de mirar la angustia, la crucifixión, el maltrato, el castigo físico sobre su querido Salvador, era una caminata emocional. Posiblemente era una caminata demasiadamente triste o quizás fue un día, aunque posiblemente el sol estaba brillando, quizás era un día oscuro en cuanto ellas caminaban a la tumba de Jesús para embalsamar su cuerpo, para poner perfume y especies sobre el cuerpo de Cristo Jesús. Esta caminata a la tumba sucedió hace 2000 años atrás. Indudablemente era una caminata triste. Quizás emocionalmente estaban sintiendo la tristeza, el dolor emocional que uno tiene que enfrentar en la pérdida de algo y alguien que uno amaba y tenía esperanzas para ellos en la vida. Una persona que ellas habían creado una relación interpersonal con el Señor, una amistad de amigos, con un compañerismo dulce, y iban a enfrentarse cara a cara con la realidad que este lugar era el lugar final y el descanso final del cuerpo del Señor y el punto final sobre la vida y ministerio maravilloso de Cristo Jesús. Sabes que la muerte nos trae a la realidad, la perspectiva que la vida verdaderamente es corta. Y si Cristo Jesús no regresa antes que nosotros muramos, vamos a enfrentar esta realidad. Cada hombre, cada mujer va a enfrentar esta realidad. Rico, pobre, famoso o infamoso, con influencia o desconocido, fuerte o débil. Cada hombre va a enfrentar esta realidad. Y ellas iban a enfrentarse con esta realidad, que habían perdido su amigo y su Salvador Jesucristo. La segunda cosa es esta, en los versos 2 y 3, que cuando llegaron a ese lugar no encontraron al cuerpo de Cristo Jesús. Lo que encontraron es que la piedra que había sellado la tumba del Señor, una piedra que pesaba más de 2,000, dentro de 2,000 y 4,000 libras, esa piedra que había sido guardado por soldados romanos con espadas, ahí vigilando que nadie estorbara o robara el cuerpo de Cristo Jesús. Una tumba que había sido sellado por el gobierno romano, diciendo que cualquiera que removiera esa piedra estaba sujeto al juicio y la ley del imperio romano. Cuando ellas llegaron, esa piedra de 2,000 a 4,000 libras había sido removida.
Quiero decirte que eso en sí era un trabajo enorme que ocupaba el esfuerzo de más que una persona, pero esa piedra inmensa no detuvo estas mujeres de proseguir adelante para mirar qué era lo que había sucedido. Y muchas veces en la vida vamos a ser enfrentados con obstáculos, piedras en la vida, piedras grandes, retos inmensos, cosas que van a tratar de detener tu vida, tu familia, tu negocio, tu ministerio, tu trabajo, tu matrimonio, la vida de tus hijos, que te van a enfrentar y van a tratar de atorarte para que no te muevas. Y este era el obstáculo que ellas enfrentaron, pero eso no las detuvo de seguir presionando, caminando para adelante, seguir buscando. Y te quiero decir en esta mañana que es necesario seguir adelante. En donde quiera que tú te encuentras, con los retos que tú te encuentras, mira, la fe verdadera va a enfrentar los obstáculos, los retos, los desánimos de la vida. Como David tuvo que enfrentar su obstáculo Goliat, que era lo que él estaba enfrentando, que iba a detenerlo a él, o estaba amenazando detenerlo a él y el pueblo de Dios de su destino eterno. David lo enfrentó, pero no lo enfrentó con su fuerza, lo enfrentó en fe, en confianza, sabiendo y confiando en el Dios que él sabía que podía darle la victoria. ¿Ves? La fe verdadera siempre va a enfrentar los obstáculos y los retos. El obstáculo, el problema tiene una solución. Y los obstáculos inspiran fe, pero demandan una acción de nosotros. ¿Y cuál es esa acción? La acción es esta: seguir confiando y moviendo hacia adelante. No es posible decir que Cristo Jesús es mi Salvador, que yo creo en Él, que Dios vive en mí, y no seguir caminando adelante, detrás del Señor. Aún en la cara de obstáculos es necesario caminar adelante. Noé le creó a Dios y edificó un arca, cuando toda la cultura en su día le decía: Noé, estás loco. ¿Por qué estás edificando un barco en medio de la tierra seca? Y Noé, fiel, confiando en Dios, dijo: Dios me dijo que lo edificara porque va a llover. Y por más de 100 años, él edificó esa arca. Y tristemente, los únicos que fueron salvos fue Noé y su familia. Pero él enfrentó el obstáculo, el reto, y siguió adelante. Abraham, Dios le dio una promesa a Abraham: vas a tener un hijo. Y Abraham a los 99 años todavía no tenía un hijo. Y Sara, de grande en edad, todavía no había tenido el privilegio y del gozo de tener un hijo. Pero Dios les había prometido que Él les iba a dar un hijo. Y porque Dios lo prometió, aunque sus cuerpos se estaban envejeciendo, aunque la promesa se había detenido, aunque el tiempo había progresado, seguían confiando en la habilidad y la promesa de Dios. Moisés, cuando Dios le dijo: ve a Egipto y háblale a Faraón que deje en libertad a mi pueblo, Moisés fue. Y fue enfrentado con el rechazo y la dureza de Faraón. Pero Dios se levantó para afirmar lo que Él le había prometido a Moisés que Él iba a hacer. Y finalmente Faraón tuvo que soltar el pueblo de Dios. Moisés libró al pueblo con el poder de Dios obrando a través de su vida. Los llevó al Mar Rojo, en donde Dios otra vez demostró su poder y partió el Mar Rojo para que pasaran en tierra seca. Mira, Dios va a estar contigo cuando tú enfrentas los retos y los obstáculos de la vida. Ellos llegaron a la tumba.
La piedra había sido removida y eso no las detuvo de entrar. Pero cuando entraron, no encontraron al cuerpo de Cristo Jesús. La tumba estaba vacía. El discípulo Juan declaraba que los lienzos que cubrían su vida, su cuerpo físico, habían sido dobladitos y puestos en su lugar. ¿Qué era lo que ellas esperaban mirar cuando ellas se asomaron? En su mente, lo que ellas esperaban mirar, que era un cuerpo muerto sin vida, no lo miraron. Dios es Dios y nosotros no lo somos. Dios va a hacer lo que Él ha prometido, no en la manera que nosotros lo esperemos, quizás no en el tiempo que nosotros lo esperemos, pero Dios es fiel y Dios va a guardar su promesa. La tercera cosa que miramos a través de esto es que la resurrección nos causa considerar. El verso 4 nos dice que ellas consideraban lo que estaban experimentando, lo que estaban mirando. Las circunstancias no equivalaban la realidad. Las circunstancias que habían visto a Cristo crucificado, lo habían visto en la cruz, lo habían visto que había sido pronunciado muerto por los soldados, habían visto que su cuerpo sin vida fue removido de la cruz, habían visto que Él fue llevado a la tumba, que fue sellada y fue guardada por soldados. Pero esa realidad no igualaba la circunstancia que ellas estaban mirando en ese momento. ¿Por qué no estaba Jesús ahí? Todas las verdades, todos los hechos mostraban que Él tenía que estar ahí. Y esta realidad que Él no estaba retó su entendimiento. Mira, la resurrección reta nuestro entendimiento. La resurrección reta la ciencia, la resurrección reta las circunstancias, la resurrección reta las realidades de la vida y tenemos que considerar la resurrección, porque esta es una realidad. Mira, toma más fe no creerle a Dios que creerle a Dios. Hay más hechos en la historia y en la realidad de nuestra vida que afirman que Dios existe, y toma más fe creer que Dios no existe. Ellas tuvieron que considerar esta circunstancia, y en cuanto estaban considerando, la cuarta cosa que vamos a considerar es en los versos 4 al 8. En cuanto estaban considerando esto, la palabra de Dios nos dice que dos mensajeros, dos ángeles con un mensaje del cielo se acercó a ellos para dirigirse a su entendimiento. Mira, Dios nos habla. Dios nos habla a través de su palabra. Dios nos habla a través de personas. Dios afirma sus promesas a través de su palabra. A través de circunstancias Dios nos habla. Dios trajo clarificación a su mentalidad. En el verso 5 nos dice que ellas tuvieron temor. Y eso es algo que siempre opone la fe. El temor siempre opone la fe. Y aunque ellas temían, Dios envió una palabra de consolación. No temes en esta mañana las cosas que estamos mirando en nuestro mundo ahora. Dios nos llama a confiar en Él. Y en este verso 7, en el verso 7 nos ilustra que podemos confiar en Dios. ¿Por qué? Porque declara a los ángeles, mira, Él cumplió lo que Él había prometido. Lo que Cristo Jesús prometió, Él lo cumplió. Él dijo después del tercer día, en el tercer día, Él iba a resucitar de los muertos otra vez. ¿Qué nos dice esto? Que nosotros podemos confiar
en Dios, que nos lleva al cuarto principio de vivir una vida victoriosa, que confianza en el Señor es necesario para tener una vida victoriosa en esta vida y en Cristo Jesús. Dios va a cumplir sus promesas a tu vida y a tu familia. Dios no es hombre que mienta, ni hijo de hombre que se arrepienta de lo que Él ha prometido, de acuerdo a Números capítulo 23, 19, que dice que no habla Dios y luego no actúa. Él no promete y no cumple. Y la verdad, la respuesta es que claro, que Él cumple sus promesas. Cristo Jesús dijo que Él iba a resucitar en el tercer día y lo hizo. Él lo hizo silenciando todos los obstáculos y todas las críticas y las imposibilidades. Cristo Jesús resucitó. Pero antes que iba a la cruz, en Juan capítulo 14, versos 1 al 3, el Señor le habló a sus discípulos y les dijo: voy a morir. Pero les dio estas palabras. Él dijo: no se turbe vuestro corazón, crees en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas mansiones. Si así no fuera, yo les hubiera dicho. Voy pues a preparar un lugar para vosotros, y si me fuere, yo también os prepararé ese lugar y vendré otra vez. Y los tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros estén también. No solamente resucitó Jesucristo de los muertos en el tercer día, pero también resucitó conforme a su promesa. Dios va a guardar su promesa. Y Cristo Jesús le dijo a sus discípulos: voy a morir, pero voy a regresar otra vez por segunda vez. Mira, lo que estamos mirando en nuestro mundo ahora es Dios enviando correos electrónicos. Dios está mandando mensajes al mundo, dejándonos saber que Jesús viene otra vez. Jesús va a regresar a esta tierra otra vez. Prepárate a ti y tu casa. ¿Qué significado tiene la resurrección para nuestra vida ahora? Mira, la resurrección nos hace a nosotros victoriosos sobre nuestro pasado. La resurrección en Cristo Jesús, nuestra fe en Él, asegura que Él ha perdonado nuestros pecados en el pasado y nuestros fracasos del pasado, y Él está con nosotros caminando hacia el futuro. Porque Jesús ha resucitado, ahora hay un perdón permanente. No que si Dios me perdona, pienso o espero que Dios me va a perdonar. No, la resurrección afirma que Dios te ha perdonado. La palabra de Dios dice en 1 Pedro capítulo 3 verso 18: porque Cristo Jesús murió una vez y por todos, para el justo como el injusto, para que Él pueda presentarnos a todos a Dios. Mira, la resurrección nos da victoria ahora. La resurrección afirma para nosotros ahora una vida nueva, victoriosa, libre, con gozo y con la paz de Dios. Cuando uno acepta a Cristo Jesús y el poder de su resurrección, Él te da vida y poder y victoria ahora. En Gálatas capítulo 2 verso 20 la palabra de Dios dice: porque yo he sido crucificado con Cristo, pero yo no vivo, sino que es Cristo que vive en mí. Es Cristo que vive en mí, y la vida que yo vivo en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó por mí. La resurrección nos da una vida nueva ahora, fuerza nueva ahora, victoria nueva ahora. La resurrección no es para 2000 años atrás. La resurrección es para ahora. Dios declara para tu vida que hay poder resucitar para ti y para tus circunstancias
ahora. La resurrección trae al creyente, el seguidor de Cristo Jesús, perdón de sus pecados. La resurrección trae un presente victorioso. La resurrección asegura un futuro bueno. Y la resurrección afirma un gozo eterno con Dios. En Cristo somos inmediatamente y eternamente seguros en Él. Romanos 8, 38 y 39, el apóstol Pablo declara a la iglesia que nos puede separar a nosotros del amor de Dios en Cristo Jesús, y la respuesta es nada. Cristo Jesús venció la muerte. Él resucitó en contra de imposibilidades. ¿Y por qué lo hizo? Lo hizo para ti y lo hizo para mí, para que nosotros juntos en Cristo Jesús podemos experimentar una vida victoriosa ahora. En Cristo Jesús somos victoriosos ahora a causa de su resurrección. Nosotros venceremos de igual manera como Él venció. Nosotros vamos a vencer la muerte y los retos de la vida en la misma manera que Él venció la muerte y los retos de su día. En este principio de confianza en el Señor, este principio de confiar en Dios nos asegura a nosotros ahora que vamos a vivir una vida victoriosa. En esta mañana, en este domingo de resurrección, quiero invitarte. ¿Quisieras tú aceptar al Señor en este día tan hermoso? La palabra de Dios dice, es sencillo. La palabra de Dios dice, si tú confiesas con tus labios y tú crees en tu corazón que Cristo Jesús es el Señor, tú serás salvo. ¿Quieres aceptar al Señor? Haz esta oración sencilla conmigo ahora. Nomás di, Señor Jesucristo, yo confieso con mis labios y yo creo en mi corazón que tú eres el Hijo de Dios, que tú muriste, fuiste sepultado y resucitaste en este día, 2000 años atrás, para darme a mí una vida victoriosa. Cristo Jesús, te recibo ahora como mi Señor y mi Salvador. Si tú hiciste esa oración, yo creo con todo mi corazón que el Espíritu Santo ha respondido a esa oración de fe. Y desde este día en adelante, tu vida jamás será la misma. Dios te bendiga. Muchísimas gracias por permitirnos entrar a su área personal en su vida y con su familia. Yo lo cuento un privilegio inmenso y grande poder ministrar a su vida y a su familia la gracia de Dios. Solamente quiero recordarles que todos los domingos a las 9 de la mañana tenemos esta programación, nuestro tiempo de alabanza y adoración, y también la palabra del Señor. También quiero recordarles que tenemos en nuestro canal de YouTube, que se encuentra en IB La Habra Visible. Ahí tenemos todos nuestros sermones, nuestros tiempos de alabanza, nuestro servicio de adoración, oración e intercesión a las 6 de la tarde, todos los fines de semana. También, si nos quiere seguir, nos puede seguir sobre nuestra página de Facebook en La Habra Baptist Church. Y también, si el Señor pone en su corazón contribuir y aportar la obra del ministerio aquí en La Habra, puede bajar la aplicación Zelle y búsquenos en iblahabra@yahoo.com. Dios le bendiga en cuanto celebramos la resurrección de nuestro Señor.